Mateo Banks, conocido como Mateocho, se convirtió en uno de los asesinos más temidos de la historia argentina, dejando una huella imborrable de terror. En una sola noche acabó con la vida de 8 personas, incluidos 6 de sus propios familiares. El caso está marcado por una confesión controvertida, una defensa improbable y un final tan extraño como su vida. ¿Cómo un hombre aparentemente respetable pudo convertirse en el símbolo de uno de los crímenes más horrendos del siglo XX? Acompáñame a descubrir todos los detalles de este misterioso caso. Pero primero es necesario recapitular en la historia. La realidad siempre supera la ficción. Mateo Banks Iquena nació el 18 de noviembre de 1872 en Estancia El Trébol, Chascomús, provincia de Buenos Aires, Argentina. Mateo era descendiente de irlandeses. Su padre, Matthew Banks, emigró a Argentina en 1862, con la esperanza de encontrar un futuro más próspero y nuevas oportunidades. Se casó con una mujer irlandesa, Maria Anna Quena, en Chascomús, Argentina. Posteriormente, el matrimonio se estableció en Azul, donde tuvieron 7 hijos: Maria Anna, Dionisio, Miguel, Mateo, Pedro, Catalina y Brígida. La familia Banks alcanzó un gran reconocimiento en Azul, destacándose como inmigrantes exitosos. Mateo, en particular, se convirtió en una figura influyente dentro de su comunidad, con una activa participación en la vida religiosa. Era el encargado de portar el palio en las procesiones y presidía la Liga Popular Católica. Además, desempeñó diversas funciones de relevancia. Fue miembro del Consejo Escolar, socio del Jockey Club y de varias organizaciones benéficas, vicecónsul de Gran Bretaña y representante de la marca de automóviles Studebaker en la provincia de Buenos Aires. No faltaba un solo domingo a misa y era considerado un hombre respetable. Mateo Banks contrajo matrimonio con Martina Gainza, una destacada dama de la sociedad de la época. Tras la boda, el matrimonio se mudó a una elegante residencia en el centro de la ciudad de Azul. Allí tuvieron 4 hijos en común. Además, tras el fallecimiento de sus padres, Mateo y 3 de sus hermanos, Dionisio, Miguel y Maria Anna, heredaron 2 haciendas. Los hermanos se convirtieron en los propietarios de las estancias El Trébol y La Buena Suerte, ubicadas cerca de Azul. Mateo Banks proyectaba una imagen impecable que deslumbraba a quienes lo rodeaban, permitiéndole ocultar un costado sombrío que casi nadie conocía. Solo sus 3 hermanos, con quienes compartía la propiedad de las tierras, y algunos financieros del mundo del juego conocían la oscura verdad. Su adicción a las apuestas era insaciable. Ya fuera en el póker, el monte o el 7 y medio, Mateo era incapaz de detenerse. Al principio jugaba con su propio dinero, pero cuando éste se agotó, empezó a vender parte de sus tierras y ganado a sus hermanos. Necesitaba efectivo para cubrir sus deudas y seguir apostando, confiando en un golpe de suerte que nunca llegó. Para abril de 1922, su situación era desesperada y la relación con sus hermanos estaba completamente rota. Fue entonces cuando decidió estafarlos. El 11 de abril de 1922, Mateo Banks presentó en la Municipalidad de Azul 3 certificados firmados por Dionisio Banks, en representación de los hermanos Banks, por los cuales se acreditaba la transferencia de 145 novillos, 700 lanares y 600 vacas al propio Mateo Banks. Posteriormente, los exámenes caligráficos probaron que Mateo Banks había falsificado la firma de su hermano Dionisio con el objetivo de vender sin su autorización unas cuantas cabezas de ganado en una consignataría local. Al principio, el fraude pareció funcionar.
Pero pocos días después, un empleado municipal mencionó la transacción a Dionisio, y la verdad salió a la luz. Su hermano decidió no denunciarlo, pero le exigió que rectificara la estafa de inmediato. Fue entonces cuando Mateo se encontró en un callejón sin salida. Desesperado y ahogado por las deudas, Banks ideó un plan macabro para deshacerse de los miembros de su familia y apoderarse de todas las propiedades. Durante el mediodía del 18 de abril de 1922, Mateo, que por aquel entonces contaba con 49 años, se dirigió a la Buena Suerte, donde residía su hermano Dionisio. Ahí comenzó la matanza. Sin mediar palabra y con el pulso firme, apuntó con su rifle Winchester a Dionisio y le pegó un tiro. La bala le atravesó la espalda, pero Mateo le disparó nuevamente para asegurarse de su muerte. En el lugar también se encontraba Sara, la hija de Dionisio y sobrina de Mateo, de tan solo 12 años. Asustada, la niña salió corriendo intentando escapar, pero Mateo logró alcanzarla y le propinó un culetazo en la cabeza. Cuando la niña quedó inconsciente, Mateo le disparó 2 veces, acabando con la vida de su sobrina. Después la arrojó a un pozo. Mateo había asesinado a 2 miembros de su familia, pero la masacre apenas había comenzado. La tarde transcurrió con un silencio sobrecogedor, dando paso a la noche más aterradora de la familia Banks. Alrededor de las 8 de la noche, un peón llamado Juan Gaitán, según algunas versiones de apellido Illescas, llegó a la Buena Suerte, donde se encontraba Mateo Banks, junto al cadáver de su hermano Dionisio. Sin darle oportunidad de reaccionar, Banks le disparó mientras el hombre guardaba el sulky y los cobertizos, acabando con su vida. El plan iba tomando forma de manera delirante. Para que funcionara, tenía la intención de explicar que el peón había asesinado a su hermano y a su sobrina y que él había tenido que dispararle en defensa propia. Después de asegurarse de que Juan Gaitán estaba muerto, Banks cerró las puertas de la casa, se subió al sulky y se dirigió hacia la otra estancia propiedad de la familia, el Trébol, ubicado a unos 5 kilómetros de distancia. Allí encontró al peón que trabajaba en el Trébol, llamado Claudio Loiza, y le pidió que lo acompañara a la Buena Suerte para asistir a Dionisio, quien supuestamente estaba enfermo. El hombre no sospechó nada y se subió al sulky sin saber que sería su último viaje. A mitad de camino, Banks dejó caer el rebenque al suelo y le pidió a Loiza que se lo alcanzara. En cuanto el peón descendió, le disparó en el cuello. Luego, para asegurarse de su muerte, le pegó un tiro de gracia y ocultó su cuerpo en un matorral cercano. En la mente febril de Banks, Loiza se convertiría en el segundo asesino de su familia. Regresó a El Trébol, donde vivían sus hermanos María Ana y Miguel, junto con la esposa de este último, Julia Dillon, y sus hijas Cecilia y Anita, de 15 y 5 años respectivamente. Cuando Mateo llegó, Julia lo llamó para la cena, pero él se quedó en su habitación aduciendo que no se sentía bien. Tras la cena, alrededor de las 11 de la noche, Banks despertó a su hermana María Ana y la persuadió para que lo acompañara a la Buena Suerte a atender a Dionisio, puesto que según él, su hermano estaba muy enfermo. Mateo y María Ana salieron de la casa y caminaron unos 500 metros, hasta el lugar donde Mateo había dejado atado el carruaje. Poco antes de llegar, Banks dejó que su hermana se adelantara y le disparó por la espalda. María Ana falleció al instante. Mateo abandonó el cuerpo de su hermana y regresó a la casa, como si nada hubiera sucedido. Golpeó la puerta del dormitorio de Miguel y Julia y le pidió a su cuñada que le preparara un té, alegando cierto malestar.
En cuanto la mujer apareció, la mató de un disparo en el pecho. Al escuchar aquel ruido, Miguel, que estaba en la cama enfermo, se incorporó sobresaltado. Sin embargo, el hombre no tuvo tiempo de reaccionar. Mateo le asestó un mortal balazo en el cuello. La última en morir fue Cecilia, la hija de Miguel y Julia. La niña salió de su habitación, asustada por los disparos. Pero Mateo no dudó en disparar a su sobrina de 15 años a una distancia de menos de 1 metro. Quizás porque no serían capaces de declarar en su contra, Banks decidió dejar con vida a 2 criaturas, manteniéndolas encerradas en una habitación. Una de ellas era Anita Banks, su sobrina de 5 años, y la otra María Gaitán, de 4 años, la hija del peón Juan Gaitán, asesinado pocas horas antes. Según las fuentes, Mateo decidió perdonar la vida a María Gaitán porque, si planeaba culpar a Loiza y a Gaitán de los crímenes, no tendría sentido que Gaitán asesinara a su propia hija. Ellas serían las únicas sobrevivientes. A las 4 de la mañana del 19 de abril de 1922, tras 15 horas de furia asesina, Mateo Banks había exterminado a toda su familia: 3 hermanos, una cuñada, 2 sobrinas y 2 peones. Antes de partir, Mateo recorrió la escena del crimen, se inclinó sobre los cuerpos, les tomó el pulso para confirmar que ninguno conservaba el menor rastro de vida, los acomodó y los cubrió con mantas. Después subió al sulky y regresó a la Buena Suerte, donde verificó que Dionisio estuviera muerto y se asomó al pozo para asegurarse de que el cadáver de Sara aún permanecía allí. Durante la madrugada y tras haber cometido 8 crímenes a sangre fría, Mateo Banks se subió al sulky de nuevo y se dirigió a Azul, a la casa del doctor Rafael Marquestao, con la intención de contarle una historia que pronto se desplomaría como un castillo de naipes. Rafael, sorprendido por la inesperada visita, atendió a Mateo Banks, el respetado hombre de familia cuya vida era admirada por todos. Banks le explicó a Rafael que los 2 peones de las haciendas habían asesinado a toda su familia y que lo habían atacado, por lo que se vio obligado a matar a Gaitán y a Loiza en defensa propia, después de que este último le disparara en el pie. Te la regalo, Rafael. No voy a tirar más tiros. En la vida de Dios voy a tirar más tiros, le dijo Mateo al médico, entregándole la escopeta para que la guardara. Lleve la escopeta, don Mateo, que usted debe presentarse a la comisaría con el arma, y además nos sirve de resguardo por si alguien nos quiere atacar en el camino, respondió inocentemente Rafael, quien además de su médico, era también su amigo. Mientras se dirigían a la comisaría más cercana, Mateo Banks no paraba de repetir: «Ya no existe ninguno más en mi familia. Han acabado con todos. Los han muerto a todos». Aún asombrado y horrorizado, el médico Rafael Marquestao sintió una profunda lástima por Mateo Banks. No podía imaginar que, lejos de ser una víctima, el hombre que viajaba a su lado en el automóvil acababa de perpetrar una serie de asesinatos sin precedentes en la historia criminal argentina, donde se lo conocería con un apodo que sumaba sus muertes: Mateocho. El 19 de abril por la mañana, el médico Rafael Marquestao y Mateo Banks llegaron a la comisaría de Azul, con el objetivo de que el respetable vecino denunciara los asesinatos de 6 de sus familiares, según su versión, cometidos por los peones Gaitán y Loiza. La coartada de Banks era sencilla. Insistía una y otra vez en que Gaitán y Loiza lo habían atacado después de asesinar a toda su familia. Confiaba en que su apellido, bien posicionado en la sociedad de Azul a comienzos del siglo XX, le aseguraría una rápida resolución a su favor, permitiéndole así librarse de las dificultades causadas por sus deudas de juego.
Mientras el comisario Luis Bionde lo escuchaba, un oficial tomaba notas de su declaración. Sin embargo, la declaración de Matteo Banks no convenció al comisario Luis Bionde, por lo que decidió ponerse en contacto con el juez Crimen Gualberto Illescas, quien ordenó la detención de Banks y la reconstrucción de los hechos. ¿Por qué?, se preguntó Luis Bionde. ¿Dos peones trabajadores de las estancias habrían hecho algo así? Uno de los relatos más controvertidos era la afirmación de Banks de que el peón Claudio Loiza lo había atacado disparándole en el pie. Sin embargo, cuando el comisario Bionde le pidió a Mateo que le mostrara la herida, observó que la bota tenía un agujero, pero no a causa de un disparo, sino de un punzón. Además, el pie de Mateo estaba completamente ileso. En realidad, se había quitado la bota antes de perforarla con el punzón, simulando el ataque. Esa misma mañana, Banks, considerado el principal sospechoso de los asesinatos, acudió con las autoridades a las escenas de los crímenes y allí su versión se desmoronó por completo. Sin embargo, mantuvo su declaración, a pesar de los interrogatorios del juez sobre las contradicciones en su versión. Más tarde, llegó desde La Plata el prestigioso comisario Ricardo de la Cuesta, quien se haría cargo de los largos y exhaustivos interrogatorios. Matteo Banks comenzó a flaquear cuando el juez Illescas le mostró los certificados que había presentado ante la Municipalidad de Azul, supuestamente firmados por su hermano, Dionisio Banks. El juez le informó que tras el análisis de las firmas por parte de los peritos, se había confirmado que se trataban de falsificaciones realizadas por el propio Mateo. Frente a esa evidencia, Matteo Banks finalmente confesó el 24 de abril de 1922. Sin embargo, no se conocen las palabras textuales con que lo hizo, ya que el expediente judicial solo menciona lo siguiente. Los motivos en los hechos en que ha intervenido obedecían al propósito de quedarse con las haciendas de sus hermanos, que el declarante ha sido el único autor de la muerte de Miguel Banks, Juana Dillon de Banks, Dionisio Banks, María Ana Banks, Cecilia Banks, Sarita Banks, Juan G. y Claudio Loiza. En su confesión, Matteo Banks le explicó al juez Illescas que había tomado la decisión de acabar con su familia después de que Dionisio lo reprendiera por falsificar su firma con el fin de apoderarse del ganado, aunque no sabía cómo llevarlo a cabo. El primer plan se le ocurrió la tarde del 17 de abril, mientras estaba en la Buena Suerte esparciendo estricnina en los cobertizos para matar a los ratones. Fue entonces cuando decidió que todos los Banks, excepto él, morirían como ratas. De esta forma, heredaría la propiedad y resolvería sus problemas económicos. Esa noche regresó en sulky a El Trébol, donde vivía su hermano Miguel. A la mañana siguiente fue hasta el sulky, recogió la estricnina que había traído de la Buena Suerte y esperó que empezaran a preparar el puchero del mediodía, que se solía poner a hervir muy temprano. A las 9:30 de la mañana, al ver que no había nadie en la cocina, vertió la estricnina en la olla. Posteriormente, subió al sulky y se dirigió a la Buena Suerte, donde llegó cerca del mediodía. En el patio delantero de la casa, tomó mate con su hermano Dionisio y su sobrina Sara, y repitió la misma maniobra cuando vio que no había nadie en la cocina. Para evitar ingerir la comida que él mismo había envenenado, alegó que había olvidado unas herramientas en el trébol y partió nuevamente en el sulky. Creyó haber ejecutado un plan perfecto, pero cometió un grave error. Había echado tanta estricnina en las ollas que el sabor del veneno delató su intento y nadie llegó a probar la comida. Más tarde, su hermano Dionisio le comentó que habían tenido que desechar el puchero porque estaba demasiado salado, sin sospechar en ningún momento que pudiera estar envenenado. Ante el fracaso de su intento de envenenamiento,
Matteo Banks decidió recurrir a las armas. Se apoderó de una de las escopetas de su casa y salió al campo a cazar. Regresó alrededor de las 6 de la tarde con el arma cargada e inició su matanza. El juicio de Matteo Banks, acusado de 8 homicidios consumados con premeditación y alevosía, se celebró en el Sport Club de Azul, habilitado como tribunal para la ocasión. Se intensificaron las medidas de seguridad, ya que varios asistentes intentaron agredir a Banks. Tanto la prensa como la población lo apodaron Mateocho, en referencia a las 8 víctimas de sus crímenes. Dado que ningún abogado quiso aceptar el caso, la defensa de Banks recayó en el abogado de oficio Louis Larraín, quien respaldó su versión, aunque no pudo esclarecer las contradicciones de su relato. Durante el juicio, Matteo Banks se retractó de su confesión, alegando que le había sido arrancada mediante torturas. Sin embargo, las pruebas presentadas por el fiscal, el doctor Horacio Segovia, resultaban abrumadoras en su contra. Su cuerpo no presentaba ninguna señal de maltrato. Sin embargo, la reconstrucción judicial que lo identificaba como el único responsable de la masacre se respaldaba en pruebas balísticas y forenses, en los trayectos que realizó Matteo, en sus deudas, en sus intentos previos de envenenar a su familia, en las estafas que perjudicaron a sus hermanos y en sus propias mentiras, así como la del disparo en su pie. Segovia sostuvo que Banks había planeado meticulosamente el múltiple asesinato, actuando con total frialdad. Cada paso fue calculado para heredar la fortuna de sus hermanos y evadir la responsabilidad, inculpando a 2 peones a quienes él mismo se encargó de eliminar. Un dato clave esclareció el motivo de la masacre. El fiscal probó que en 1921 Matteo Banks había vendido sus terrenos a sus hermanos y que poco antes de los homicidios había llevado a cabo una estafa falsificando la firma de Dionisio para vender cabezas de ganado que no le pertenecían. Matteo Banks estaba completamente arruinado, mientras que sus hermanos gozaban de fortuna y prosperidad. Por otra parte, los investigadores determinaron, a partir de los informes de las autopsias, que las municiones utilizadas en los asesinatos de los peones y sus familiares provenían de una escopeta propiedad de Matteo Banks, cuyo calibre coincidía con las balas encontradas. Asimismo, Matteo Banks había comprado días antes en una armería de Azul cartuchos de 12 milímetros, que luego utilizó. Otra prueba irrefutable que demostraba la culpabilidad de Matteo era que, el mismo día de la masacre, el chacarero había intentado envenenar a su familia echando estricnina en el puchero. Sin embargo, al equivocarse con la dosis, no consiguió el resultado deseado. Tanto Julia Dillon como María Ana y Dionisio desecharon la comida debido a su repulsivo sabor. El 3 de abril de 1923, la vista de la causa se dio por concluida y el tribunal, integrado por los doctores Lisandro Salas, Abdón Bravo Almonacid y Armando Pesagno, lo condenó a reclusión perpetua. Antes de ser condenado, Banks pronunció la siguiente declaración: «Señor presidente, mucho se ha hablado de este horrendo crimen. He pasado 10 meses con el corazón y el alma desgarrados por el dolor y el sufrimiento de las injusticias de las que fui objeto. He aguantado mi dolor en silencio, en la fe de Dios y en la justicia de mis jueces. Pero esta cruz, mi pedido es uno solo, que se haga justicia». Larraín argumentó la existencia de vicios de forma durante el juicio y solicitó al tribunal la anulación del proceso, petición que fue aceptada. En este segundo juicio, Banks fue defendido por Antonio Palacios Cini, un prestigioso abogado penalista de la época. Pero a pesar de sus esfuerzos, la condena fue ratificada. En 1924, Banks fue enviado al penal de Ushuaia,
donde convivió con el petiso orejudo, el asesino serial más joven de Argentina. Tenéis el caso en el canal, os dejo el link en la caja de descripción. Concedió numerosas entrevistas, para las cuales el director del penal le prestaba su despacho. Un día, el conocido periodista Juan José de Soiza Reilly acudió al penal de Ushuaia, donde se fotografió junto al prisionero Matteo Banks, quien vestía el tradicional traje de rayas. Matteo Banks pasaba gran parte del tiempo rezando y fabricó un rosario con botones, del que nunca se separaba. Más tarde, experimentó episodios de éxtasis religioso y llegó a oficiar liturgias, lo que le valió el apodo de El Místico. Durante su permanencia en la cárcel del fin del mundo, Banks insistió en su inocencia y señaló al peón Juan Gaitán como el verdadero responsable de los asesinatos. Afirmó que Gaitán había sido despedido un día antes de los crímenes debido a su mala conducta, y que en represalia había matado a toda la familia. Respecto a su propia confesión, Banks aseguró que fue obtenida bajo tortura y amenazas de hacerle daño a su hija. El 10 de junio de 1942, tras casi 19 años de reclusión, Matteo Banks obtuvo la conmutación de su pena por buen comportamiento y salió en libertad. Intentó regresar a Azul y luego a Olavarría, donde vivían su esposa e hijos. Sin embargo, Martina Gainza había solicitado la anulación del matrimonio hacía tiempo y sus hijos habían adoptado el apellido materno. En 1949, Matteo se trasladó a Buenos Aires, a una pensión en el barrio de Flores, en la calle Ramón Falcón, 2178, donde se registró bajo el nombre falso de Eduardo Morgan. El mismo día de su mudanza, resbaló en la bañera y se golpeó la cabeza, falleciendo en el acto, con 77 años. Los diarios apenas le dedicaron unas breves notas a la insólita muerte del hombre conocido como Mateocho. En la caja fuerte de la cárcel, Banks dejó un manuscrito de unas 1200 páginas con sus memorias, acompañadas de instrucciones para su publicación. Sin embargo, el manuscrito se perdió. Como dato curioso, los crímenes de Banks inspiraron dos tangos, Doctor Carús, de Martín Montes de Oca, y Don Mate 8, con letra de José Poncio y música de Domingo Cristino. Además, realizaron un circuito turístico en Azul, donde los visitantes recorrían las estancias y la casa de Banks en la ciudad. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres seguir explorando casos tan impactantes como este, no olvides suscribirte, dejar un like y compartir el vídeo. ¡Hasta la próxima!